Hola, estás en Emilius VGS. SparkArt es una herramienta muy versátil para crear filtros, pero también para crear experiencias muy dinámicas. ¿No te ha pasado que tienes un objeto 3D y quieres resaltar un punto referencial, un punto relevante dentro de este objeto? Bueno, justamente vamos a hacer un prototipo explicándote paso a paso para realizarlo. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero lo primero, vamos a necesitar un objeto 3D. Lo puedes trabajar desde cero en Blender o virtualizarlo con fotogrametría, como es mi caso. Al final, la mayoría de objetos lo encontrarás en Sketchfab. Te invito a que me sigas en mi página y veas todos mis escaneos y objetos 3D. En este caso, utilizaré esta cajita musical. Puedes descargarlo en FBX y adaptarlo en el formato que desees. Para la comunidad de Patreon, tendrán el archivo optimizado en formato GLB. Bueno, sigamos avanzando. Abrimos SparkArt. Creamos un proyecto desde cero con la plantilla Plane Tracking. Importamos nuestro archivo 3D. Lo agregamos dentro de la jerarquía Placer. La forma como se proyecta el material no es el adecuado, así que vamos a arreglarlo. Podemos cambiarle el shader type de esta manera, pero te recomiendo que sigas usando el Physically Based. Yo suelo hacer este switch de cambiar y regresar al mismo shader type para recuperar, en cierta forma, el material original. Movemos un poco el roughness. Sobre Render Options, lo puedes dejar como está, aunque a mí me gusta usar el alfa. También yo habilito el Double Side, pero eso dependerá de cada objeto 3D. Haz las pruebas necesarias. Bueno, ahora sí, movemos el objeto a una mejor ubicación. Ahora vamos a agregar un Null Object para ordenar nuestro siguiente trabajo. Le cambiamos de nombre. Vamos a agregar un punto de referencia para llamar a las anotaciones. Utilizaremos una esfera básica para esto. Lo pondremos dentro del hotspot. El primer punto estará cerca de este hermoso símbolo. A la esfera le quitamos la profundidad para que sea más plano. Y seguimos editando. En estos momentos, creamos un plano donde estará el mensaje. Vamos a editarlo. Le pondremos un material de color blanco en modo flat. Ahora le agregamos un texto 3D. Lo subimos. Y le cambiamos de material. Ahora este texto tendrá un material llamado Material 2. Y lo pondremos de color negro. Lo movemos para que se vea bien el texto. Me gusta cómo va quedando este prototipo. Acá dice hola, claro, aunque el verdadero mensaje debe ser How's Start. Ahora haremos la interacción. Vamos a trabajar con el círculo, así que lo arrastro hacia el Patch Editor. Luego llamamos al Object Tab. Y conecto el visible del plano. De esta manera. Es importante siempre tener bien ordenados los archivos en su jerarquía correspondiente. Aquí me faltó integrar el texto 3D al plano. Ahora sí, lo probamos con Simulate Touch.
Genial, está quedando muy bien. No es justo hacer solo uno, así que vamos a crear rápidamente otro punto de referencia para una nueva anotación. Ya sabes, creas un nuevo null object. Implementas una esfera con poca profundidad. Lo colocamos para este lado de la caja musical. Obviamente debemos ajustarlo. Listo. Ahora le pondremos otro color para diferenciar el primer punto referencial. Me gusta este color. Luego le creamos un plano. Este debe tener el mismo color. Después agregamos un texto 3D. Ya sabes qué poner aquí. House Baratheon. Seguiremos editando. No te olvides de cambiar de color al texto. Perfecto. Ahora mismo agregaremos la interacción. Ya este proceso es exactamente el mismo que el anterior. Genial. Ya está el prototipo armado. Lo puedes probar en el video preview. Pero lo mejor siempre es testearlo en vivo. ¡Vamos a probarlo! Me gusta mucho cómo quedó. Ahora podrás agregarle puntos de interés a tus objetos 3D y darle información vital a tus usuarios. ¿Te imaginas dar información sobre un proyecto educativo e informativo? Existen varios ajustes que puedes realizar, sobre todo en diseño para que se vea mucho mejor. También le puedes agregar efectos de transición para brindar mejor detalle. Un tema sencillo que puedes hacer es agregarle animaciones. Puedes utilizar la animación float. Ten en cuenta que no debes abusar de los efectos. En fin, esto es solo un prototipo, depende de ti mejorarlo. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.